en la cátedra Lectores y Lecturas, una iniciativa que apoya la Vicerrectoría de Docencia y el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Además de ofrecer la opción de pensar, leer concede la posibilidad de recrear desde la palabra directa o implícita, de reconocer el deseo de decir, de expresar por un medio diferente y más perdurable que el oral. Reitero, leer es, si se quiere, saber asumir que los trazos del alfabeto bien agrupados son la puerta de ingreso a otros tiempos, a otras historias, a otras geografías habitadas por tantos seres que harán parte o no de nuestras vidas, del pasado aprendido y del futuro que se avecina para sobrecogernos con un tiempo nuevo, cuando estaremos quizás solos, pero con menos miedo. Bienvenidos a la cátedra del día de hoy, titulada Patti Smith, su poesía y su canto. En la cátedra de hoy, que tenemos como invitados a Juan Antonio Agudelo y a Victoria Valencia, ellos, en particular Juan Antonio, que hará su primera intervención, trabajará o hará alusión a cómo lo forjado y deconstruido en rigor y consonancia con los tiempos, el mutable talento de Patti Smith reside en su poesía, en su canto, pero también en sus apuestas, nada despreciables por la fotografía y a la pintura. Esta conversación intentará una aproximación al poder creativo de Smith, en el que la literatura y la poesía dan sentido a su voz como cantautora. Juan Antonio Agudelo es comunicador y gestor cultural, coordinador del área de extensión cultural de la Universidad EAFIT. Ha escrito artículos relacionados con la música para periódicos y revistas locales y nacionales. Produjo durante 15 años el programa radial Rock UC en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y colección privada para la emisora Cámara de Comercio. Condujo los ciclos temáticos de videoconciertos para el área de cultura de Confenalco, institución donde propició igualmente la llegada de importantes figuras internacionales de la música como Diamanda Galas, Amancio Prada, Madre Deus, gestión que continúa hoy en la Universidad EAFIT. Gracias a Juan Antonio, y de una vez también el agradecimiento es para la Universidad EAFIT, pues como saben ustedes, estamos conmemorando los 5 años de la cátedra, y esa conmemoración la hemos hecho extensiva a distintas instituciones de la ciudad y a distintos invitados. Por eso, gracias pues a EAFIT, que a través de Juan Antonio se une a esta conversación. El día de hoy acompaña la conversación Victoria Valencia. Victoria es dramaturga, directora, actriz, magíster en artes de la Universidad de Antioquia. Funda La Mosca Negra en 2002, concepto artístico que instala textos para crear actos visuales sobre una estancia o patria o territorio que trasciende el concepto de fábula y teatro, y en esa interdisciplinariedad de sus propuestas incluye danza, performance, videoarte, instalación, música y pintura. Y con la imbricación de estas dramaturgias construye el devenir poético en su obra. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. De alguna manera esta invitación la he sentido y tengo como la percepción de que estoy deshaciendo los pasos, porque hace exactamente 33 años que estudiaba aquí, hacía en el último piso de la biblioteca unas audiciones, y me acuerdo como si fuera ahora que una de esas figuras invitadas fue Patti Smith en esa época, y hoy estamos de nuevo con Patti Smith, un poco como cerrando el círculo y deshaciendo los pasos. Devoción por Patti Smith, su poesía y su canto. Forjado y deconstruido en rigor
y consonancia con los tiempos, el mutable talento de Patricia Lee Smith, más conocida como Patti Smith, Chicago 30 de diciembre de 1946, reside en su poesía, en su canto, pero también en sus apuestas nada despreciables por la fotografía, la pintura y en sus inicios por el teatro. Dice Patti Smith: no terminé mis estudios, pero allí en el Chelsea Hotel tenía al profesor William Burroughs o al profesor Allen Ginsberg, las grandes mentes de su momento, en la habitación de al lado. Recién llegada a Nueva York, luego de intentar trabajar en una fábrica para sobrevivir, Smith conoce al fotógrafo Robert Mapplethorpe, amistad que inspira mutuamente el trabajo artístico de cada uno. Reflejo de ello, los retratos para las icónicas portadas de algunos de sus discos, hechas por su amigo, pero también la poesía y las novelas de Smith, como esta que cohesiona este encuentro, Éramos unos niños, impresa en español en 2010 por Lumen, que no solo narra la vida de los dos artistas, sino uno de los periodos más prósperos para el arte y la escena neoyorquina de los 70. De otro de sus referentes, el poeta francés Arthur Rimbaud dijo alguna vez: Rimbaud está conmigo desde que tengo 19 años, también Nerval. Son guías. No he necesitado entender todo lo que decían. La clave es que te llegue algo. La poesía está escrita en un código secreto que a veces cuesta entender. Smith es, sin lugar a dudas, quien redescubre para la juventud norteamericana de los 70 el poderoso legado de Arthur Rimbaud. Además de su obra literaria y musical, compuesta por más de una veintena de libros y sus más de 11 álbumes, Patti Smith es una activista y pacifista con posturas que, aunque parecieran ingenuas, contienen una crítica sensata y férrea contra las potencias mundiales, su doble moral y el cálculo frívolo frente al cambio climático y las guerras. Entre muchos reconocimientos, obtuvo en 2010 el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos por su novela autobiográfica Éramos unos niños. Y en 2011 el Premio de Música Polar por la Real Academia Sueca de Música. Poco a poco, no solo pues, lo ratifica el Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, sino que vemos a lo largo de la historia, pese y con mucho desagrado por muchos escritores, entre ellos, por ejemplo, Héctor Abad, que a un personaje como Bob Dylan le den un premio como el Premio Nobel, porque apenas estamos rompiendo esos mitos de que la canción o la composición no hacen parte también de la poesía y de la literatura. El 10 de julio de 2005 fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras de mano del ministro de Cultura de Francia. El 12 de marzo de 2007, Smith fue incluida en el Salón de la Fama del Rock, dedicándoselo a la memoria de su marido fallecido, Fred Sonic Smith. En 2008, la Fundación Cartier de París exhibió un trabajo de arte visual de Smith titulado Land 250, que después se editaría en un libro, el cual incluyó dibujos hechos entre 1967 y 2007. Una Patti Smith bastante conmovida, el 10 de diciembre de 2016 interpretó a Hard Rain's a Gonna Fall
como parte de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura al poeta, cantante y autor de dicha canción, Bob Dylan. La relación de Patti Smith con Colombia va más allá de medirse por la admiración de un importante número de seguidores a través de estos más de 50 años de carrera. Por más que lo hemos añorado, todos sus fans, las giras con su banda nunca recalaron en estas tierras. Lo que sí es cierto es la amistad, las exposiciones en Nueva York y el trabajo conjunto con el dibujante y grabador colombiano José Antonio Suárez Londoño, quien ilustró la edición del poema Hecatombe que Patti Smith escribió como homenaje póstumo al escritor chileno Roberto Bolaños. Por otro lado, tal como le puede pasar a cualquiera de nosotros frente a distintos hechos históricos y de la actualidad mundial, en una lectura bastante cándida y poco documentada de nuestra compleja realidad, por los días de la liberación de Ingrid Betancourt y del grupo de secuestrados por parte de las FARC, Patti Smith publicó en su página una foto y unas notas idealizantes sobre la anodina y eterna candidata política en su página web, las mismas que pronto fueron retiradas. En 2023, una Patti Smith frágil, pero vital en su poder creativo, vino por primera vez a Colombia y en Bogotá, junto a Soundwalk Collective, presentó Correspondances, lo que podríamos llamar una conversación y un esfuerzo colectivo para cambiar el mundo y para hablar de lo que está pasando. Un relato abrigado en una estética visual y poética, apoyado en grandes artistas como Andrei Tarkovsky, Pierpaolo Pasolini, Eurípides, entre otros. Correspondances pretende que nadie olvide en qué mundo vivimos, no solo desde una lectura de la premonición o la tragedia, sino también habitando el necesario punto de vista de la esperanza y el amor en clave de poesía. Una locura tal vez, pero también la posibilidad de un mundo en el que aún se vale el afecto, el anhelo, las expectativas y las aspiraciones. Recordando un poco como esa relación de ella con Colombia, hay una anécdota, no tengo evidencias, pero gente, pues, fuente de primera mano, me dicen que la poeta Anabel Torres, en los años 70 y 80, se carteaba con Patti Smith y con la mamá de Patti. Sería muy bueno ver esas cartas. De Éramos unos niños al libro de los días, crónicas libertarias y de bondad que trascienden. Éramos unos niños consolida a Patti Smith como una narradora imprescindible de nuestro tiempo. El primer acercamiento para los hispanoparlantes a su obra literaria y poética fue a través de su libro Babel, editado en anagrama a principios de los 80, con una irregular traducción de inicios de los 80 de Antonio Escobotado, el mismo autor de Historia General de las Drogas y muchas otras obras. Éramos unos niños es la crónica de un periodo clave de su vida o de su relación amorosa y artística con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Allí nos revela la posibilidad de la bondad, de la generosidad, de la tolerancia y de la libertad a partir de la convicción y la mutua promesa de sus dos protagonistas, por la búsqueda de un lenguaje y un tono propio a partir de las expresiones estéticas con las que sus sensibilidades resonaban. En medio de esta aventura que se inicia a finales de los años 60, el destino y las vicisitudes inevitables de la vida les deparan buenos y malos encuentros, logros, reconocimientos, hambre y tragedias. De manera hábil,
con una equilibrada narrativa donde no solo cabe el candor, el idealismo, los sueños, las ficciones, la condescendencia, sino también una percepción sagaz del entorno histórico y político en el que suceden sus vivencias y acontecimientos. Smith logra escribir una crónica novelada perfecta de sus experiencias. El libro inicia con una declaración de principios, o mejor una invitación a aquel tipo de sensatez y grandeza humana tan esquiva que exhorta a los hombres a permanecer en el mundo del lado de la comprensión y la reflexión, pero a una prudente distancia de la actitud facilista de no reflexionar, y que viene acompañada a menudo de los señalamientos, las etiquetas y los prejuicios, a partir de preceptos moralistas que niegan cualquier matiz entre lo supuestamente malo y lo bueno en la condición humana. A propósito de esto, Patti Smith afirma: muchas cosas se han dicho acerca de Robert Mapplethorpe y se dirán muchas más. Los chicos adoptarán sus andares, las chicas se pondrán vestidos blancos y llorarán la pérdida de sus rizos. Lo condenarán y lo adorarán, censurarán o idealizarán sus excesos. Al final, la verdad se hallará en su obra, la esencia corpórea del artista. No se deteriorará. El hombre no puede juzgarla, porque el arte alude a Dios y en última instancia le pertenece. Patti Smith y Robert Mapplethorpe, cada uno por su lado y desde su niñez, estuvieron poseídos por un deseo de libertad que fue siempre arropado y posible para ellos en una sensibilidad particular por el arte. La búsqueda y realidad de ese sueño comienza su llegada a Nueva York en el crepúsculo de los años 60. Un encuentro que más allá de lo casual podría nombrarse como el de una alineación cósmica, si no fuese porque los seres humanos estamos siempre a la deriva, entre el encuentro y el desencuentro consigo mismo y con los demás. Dejémoslo en feliz coincidencia. La escritura de Patti Smith está lejos de la fanfarronería. Éramos unos niños transcurre en una fluidez y en un lenguaje convincente, en el que el lector puede sentirse imbuido e identificado en muchas de sus situaciones. Inclusive en el libro no tiene reparo en hablar de las inseguridades y los pasos erráticos de los inicios de cada uno de los protagonistas. Dice Patti Smith: para mí el arte no se trata de conseguir lo nunca visto. Creo que el arte te acerca a lo que la gente llama Dios. Como artista busco revelaciones. Para mí el arte es un viaje de descubrimiento. Yo quiero que el arte me lleve más allá del mundo en el que estoy. No leo mucha no ficción a menos que esté estudiando algo, porque solo la ficción tiene un lugar para la improvisación y lo inesperado. Me sucede igual con la música. Prefiero escuchar a John Coltrane y que cada vez sea distinto. Me gusta más lo que se redefine continuamente que lo que permanece inalterable. Los albores de la década de los 70 pilla a Patti Smith y a Robert Mapplethorpe entre su errancia por Nueva York y una temporada en el Hotel Chelsea, epicentro de la ebullición cultural y artística, desde donde una década atrás saldría buena parte de los referentes literarios, musicales y de las artes plásticas que impactarían al mundo. Distintos frentes de trabajo y búsquedas los ocupaban. Smith con sus poemas y dibujos, Mapplethorpe con sus collages, instalaciones y luego con la fotografía por la cual se decantaría y lo elevaría al Olimpo de los grandes del siglo XX.
Sus vidas oscilaban entre el vértigo de sobrevivir dignamente y un deseo irrefrenable de crear arte, de que sus obras encontraran eco y reconocimiento. El hambre de crear estuvo a menudo sitiado por la urgente necesidad de alimentarse y guarecerse, pero a ellos nunca les faltó fantasía. Y como décadas posteriores aseverara Patti Smith, la imaginación sirve para viajar hacia lo desconocido o hacia lo conocido. Tiene esa fuerza. Haríamos mal en no aprovechar ese potencial. Mitificamos aspectos malditos de la creación. Yo tuve una fuerte educación bíblica. Aprendí que ser buena tenía que ver con tu capacidad para sacrificarte a favor de una causa mayor. Pero también entendí que nunca sería una santa. De ese periodo inicial de creación son sus poemarios Seven Heaven, Early Dream, Early Morning Dream, A Useless Death, todos de 1972, y Wit de 1973. Muchos de ellos están como parte de Babel, que fue el libro que se editó en castellano, también en inglés, que es una colección de todos estos. En ellos se vislumbra la habilidad con la palabra y su capacidad para lograr imágenes con una tensión, una ficción y un aliento particular. Louisa May Alcott, Rimbaud, Baudelaire, Nerval, Jean Genet y la novela de detectives, entre muchas lecturas a lo largo de su juventud, serían el alimento y la iluminación. De alguna manera, el libro de las iluminaciones de Rimbaud y los de todos aquellos poetas y escritores decimonónicos estimularon a Patti Smith a cruzar el puente para llegar por primera vez a distintos escenarios de Nueva York, donde coincidían los ya consolidados como Allen Ginsberg, William Burroughs o Gregory Corso, al lado de todos los emergentes como ella. Poesía al Parque en la Plaza San Marcos fue uno de esos encuentros y pronto Smith se sintió motivada por distintas fuerzas a arropar y convertir algunos de esos poemas en canciones. Muy motivada, y el gran impulso para que arropara esas canciones con música y las convirtiera en canto fue su compañero Robert Mapplethorpe. Un single grabado en los estudios Electric Ladyland, prensado en 1974, contenía Peace Factory y Hey Joe, un homenaje a Jimi Hendrix, fundador del legendario estudio de grabación. Su carrera como cantautora siempre fue de la mano con la poesía. Su álbum debut, Horses, de 1975, y producido por John Cale, cofundador de la Velvet Underground, contiene por iguales partes alta poesía y el magnetismo eléctrico necesario para haberse convertido en pilar y referente atemporal para la música popular de los tiempos venideros. Patti Smith argumenta, se anticipa y reafirma con coherencia su declaración de años atrás. Una década más y el rock and roll será arte. Con justicia es apodada la madrina del punk, propiciando a través de su música y sus textos el ascenso, el estatus y la transformación del género, erigiéndose así en faro e inspiración de decenas de músicos. Éramos unos niños pasa de largo por los detalles que rodearon la edición de sus siguientes álbumes: Radio Etiopía de 1976, Easter del 78 y Wave del 79, en los que su amigo Robert Mapplethorpe obturó su cámara para inmortalizarla en aquellas cubiertas. Antes de ello,
Patti Smith fue su musa en capturas fotográficas mucho más espontáneas y bajo otros objetivos. Cada uno por su cuenta había alcanzado un reconocimiento, aunque el de Patti Smith había trascendido fronteras con importantes giras por todo el mundo. Y el de Robert vendría unos años después. En 1979, Smith decide parar, formar una familia, una vida familiar con Fred Sonic Smith, guitarrista de MC5, otra influyente banda de fines de los 60, con quien tendría a sus 2 hijos. Dice Patti Smith, afirma, dicen que los niños no distinguen entre objetos animados e inanimados. Yo creo que sí lo hace. Un niño imparte a una muñeca o soldado de hojalata un hálito vital mágico. El artista dota su obra de vida como un niño con sus juguetes. Tanto en la vida como en su arte, Robert imprimía a los objetos su impulso creativo, su sagrada potencia sexual. Transformaba en arte un llavero, un cuchillo de cocina o un simple marco de madera. Amaba su obra y amaba sus cosas. Patti Smith regresa a los estudios en 1988 para grabar Dream of Life, su 5º álbum. Un año de confrontaciones, sobre todo con las pruebas más difíciles de la existencia, la muerte de los cercanos. Mapplethorpe, el primer amor de su vida, alma gemela, cómplices en la creación y desarrollo de la rúbrica estética que los identificaría y haría perdurables, es diagnosticado con VIH-Sida y muere a finales de ese año. Meses antes logra hacer toda la sesión de fotos para el álbum y otras tomas familiares de la pareja y de sus hijos. En un fragmento de su poema Calle de los Guías del libro Babel, Smith nos recuerda: los que han sufrido comprenden el sufrimiento y en consecuencia extienden su mano. La tormenta que hace daño también fertiliza. Benditas sean la hierba y las plantas y el árbol de espino y luz. Los años y días de luto regresan sin dar tregua. En 1990 muere Richard Scholl, su tecladista. En 1994, un infarto fulminante acaba con su esposo Fred Sonic Smith. Antes de poder reaccionar, semanas después muere su hermano Todd Smith. Esto sin contar el fallecimiento de sus grandes amigos Allen Ginsberg y William Burroughs en 1997. Wool Gathering de 1992 y The Coral Sea de 1996 son 2 libros de poemas que recogen de alguna manera su ritual de sanación frente a la pérdida. También sus álbumes Gone Again del 96, Peace and Noise de 1997, Gung Ho del 2000, Tramping del 2004 y Vanga del 2012. Contribuyen al conjuro de esos años aciagos y traen de nuevo a los escenarios a Smith con un lenguaje poético y místico en continua maduración, con una postura beligerante frente a los inminentes retrocesos de la sociedad y de la política que ha puesto en riesgo los derechos adquiridos por la humanidad para vivir y continuar consolidando una sociedad libre y justa para todos. Ella es una contradictora y enemiga acérrima de Donald Trump. El negocio de la guerra y la falta de escrúpulos de las grandes corporaciones con la complicidad de los estados para devastar el medio ambiente, arrinconar grandes poblaciones y especies a favor de unos pocos, no son temas ajenos a sus canciones. Dice Patti Smith:
Uno difícilmente puede mostrar su amor si no muestra su enfado. El enfado suele ser fruto de la búsqueda de la verdad. Por eso la gente protesta en la calle. La música que hacemos comunica esas emociones. En las páginas finales de Éramos unos niños, Smith comenta: el artista aspira a ponerse en contacto con su concepto intuitivo de los dioses, pero para crear su obra no puede permanecer en ese tentador reino incorpóreo. Debe regresar al mundo material para hacer su trabajo. Es responsabilidad del artista equilibrar la comunicación mística y el esfuerzo de la creación. Luego de Éramos unos niños, editado en 2010, y que nos ha servido para cohesionar esta aproximación a la obra literaria, poética, musical y plástica de Patti Smith, es necesario dar cuenta de que una suerte de textos que vendrían después y que de alguna manera se han configurado en una especie de saga, conservan el mismo nivel de calidad y el respaldo más serio de la crítica internacional. M-Train, editado en 2015, es un libro de viajes a distintas latitudes, pero sobre todo a sus geografías íntimas, a la América de la segunda mitad del siglo XX y a su vida como autora. Yo nunca quise ser cantante, pero siempre quise ser escritora. La performance estaba totalmente fuera de mi radar. Fue Robert Mapplethorpe quien me empujó a interpretar mis poemas. Tras varias lecturas en las que cantaba un poco, me di cuenta de que no tenía pánico escénico, afirma. Cumplir 70 años en 2016 significó para Patti Smith algo más que la nostalgia que cala los huesos y la mente. En su libro El año del mono, publicado en 2019, al fin de la pandemia, pero escrito en 2016, continúan presentes sus seres cercanos y definitivos, muchos de ellos ya desaparecidos. Su usual autenticidad para contar historias los revive en las páginas para dejar entrever que fueron referente y bastión de su vida. Aquí los viajes, las noches de hotel durante las giras, la cotidianidad de su hogar, su gusto por coleccionar baratijas, escribir en servilletas en las cafeterías, las visitas a los museos y su afición por lo que Smith llama la fotografía pura, su método para capturar objetos fijos sin flash, con su fiel compañera, la Polaroid, fluyen con un candor espontáneo. Alguna vez su amigo, el escritor William Burroughs, dijo de Smith: Patti Smith no solo es una gran artista, es una maga, es decir, alguien en contacto con otros niveles de realidad, una hechicera. Como una ciudadana de nuestro tiempo, sin prevención por las nuevas tecnologías, Patti Smith en 2018 se vale de la cámara de su teléfono celular para registrar momentos importantes de cada día de ese año. Un photobook titulado El libro de los días, editado en 2022, reúne parte de estos esbozos de oráculos, como ella los llama, y que simplemente son 366 disparos a la médula de las cosas. Estos flashes se apoyan en textos de su inconfundible estilo para decirnos escuetamente hola. En 2020, Smith decía a la prensa española: sí, siempre me he sentido libre. En la pandemia lo he pensado. No he dejado de sentirme libre pese a estar encerrada. Creo que es un privilegio, una conquista mental que uno logra cuando dedica su vida a no molestar y a hacer algo que le permite crecer como persona. La curiosidad, la capacidad de sorprenderse,
de indagar y de explorar nuevas maneras de expresar su infatigable deseo de crear, nos ponen ante un artista que desde distintos flancos y formas aún nos persuade sobre la necesidad de estar alertas, levantarnos y comenzar la transformación del mundo desde cada uno de nosotros. Por último, dice Patti Smith, quiero transmitir a los jóvenes que tomen conciencia de lo que sucede en el mundo, en primer lugar sobre el cambio climático, para poder entender qué pueden hacer de manera concreta. ¿Qué pueden hacer de manera concreta? Desde lo más pequeño a lo más grande, participar en manifestaciones, cambiar su estilo de vida, hacer política. Mi mayor deseo es que la gente salga de nuestros conciertos con la idea de que hay posibilidades, de que es posible hacer algo. Muchas gracias. Bueno, yo invité a conversar a la actriz, escritora y dramaturga Victoria Valencia, porque cuando Judith nos invitó, la Universidad de Antioquia nos invitó a hablar de Patti Smith, la primera reminiscencia fueron mucho del estilo y de la narrativa de Victoria. También porque los dos compartimos ese gusto por su música y por sus libros desde hace mucho tiempo. Buenos días. Voy a comenzar con un poema de Patti Smith que se llama Devociones a Arthur Rimbaud. Dice: a las 10 horas del 10 de noviembre de 1881, el poeta Arthur Rimbaud encontró el fin de su aventura terrestre. Él era joven, él era muy joven, era tan maldito, se emborrachó con la sangre de jóvenes muñecas, con el poder de esas risas locas, corriendo codo a codo con la visión de su propio demonio. Presuroso poseyó los culos de las jóvenes muñecas, clavó alfileres en inocentes cabezas. Su dorada tristeza producía una mala semilla. Ja, ja, fue el último en reírse. Rubia cabellera enredada en su aliento vital, hidrógeno blanco, Rimbaud, salvador de los científicos olvidados, los alquimistas, la alquimia de la palabra, el poder de la palabra, rayos de amor, balas en el altar, ceremonias obscenas, no dejan pistas doradas de prueba. Detrás, Rimbaud, bendito Rimbaud, herido Rimbaud, ángel con mangas de cabello azul, no, luz sin sombra, Rimbaud. Fuiste una piedra rodante, perseguida como todos los profetas. Fuiste un joven maldito. Ese es un poema de Patti Smith para el álbum de Héctor Sassou, Sahara Blue, y un extracto de Banga. La lealtad descansa en el corazón de un perro. No pongas todos tus huevos en el lomo de una rana. Puedes lamerla 2 veces, pero ella no te lamerá a ti. Y el Salvador de la salvación se fue hace tanto tiempo. La lealtad vive y no sabemos por qué, y la garra se aferra contra el nervio del cielo. Puedes dejarle atrás, pero él no te dejará, y el camino al cielo es indudable de un azul verdadero. Por ahora. Bueno, muchísimas gracias pues por la invitación. Me parece pues súper especial como poder estar acá invitada
a esta cátedra, porque de todas formas esa sensación o ese afecto, esa relación con Patti Smith que uno puede tener y que yo he tenido desde muy joven, ha sido una relación muy corporal, o sea, como muy sensorial, muy de los cuerpos, porque como ella misma lo dice frente a Rambo, ella cuando comienza a leerlo no entiende todo lo que él dice, pero le llega, ¿cierto? Porque es la alquimia de la palabra, y yo quisiera comenzar precisamente como esta conversación con Juan Antonio, con este texto, con este verso que está en Devociones, que dice: Salvador de los científicos olvidados, los alquimistas. ¿Sí? Entonces me gustaría mucho porque para mí ella misma pues es una alquimista que con su voz crea universos en nosotros, en los otros, universos que nos incitan sobre todo a la libertad, o eso me pasó a mí como en la juventud. Entonces me gustaría mucho si de pronto, Juan, pudiéramos conversar sobre esa construcción que ella hace. Ella construye su voz, o sea, el sonido de su voz, el ritmo de su voz, que es la que hace que también nosotros, sin entenderla, podamos crear universos de libertad, ¿cierto? Y nos instalemos como en el deseo de la libertad y lo que es la libertad para ella. Sí, Vicky, pienso que tanto en lo que decís, pues en su voz, en su composición, cómo logra convertir toda su obra en algo universal, y que esa alquimia no solo trascendió en sus inicios lo que hacía con Robert Mapplethorpe, la fotografía, los dibujos, todo ese afán de crear arte, sino que después lo plasma y lo lleva a las canciones y a una obra tan reciente como la que se exhibió en Bogotá el año pasado cuando ella vino, Correspondencias, que ahí hay una alquimia de saberes, desde los griegos hasta Tarkovsky, y es una obra que supuestamente por los prejuicios, las barreras, podría no decirte nada, pero te imbuís en una exposición de esas, en una obra de ella, y casi que estás siendo parte, porque además ella pone sus canciones y pone una exposición como esta que hizo con Soul Collective, donde nos involucra, donde uno se siente involucrado y se siente como en un deber y en una obligación de participar y de hacer, y de que somos partes de eso. Frente a esa exposición de Bogotá, por ejemplo, es muy fascinante para uno como actriz o dramaturga saber que, digamos, cogen a Medea y ella se apersona de esa Medea y la interpreta, y pues, es decir, ahí también se convierte, o sea, es su voz, pero es también su dramaturgia junto con el otro, con el señor pues que le arma toda la parte escenográfica, pero es también su aporte desde su concepción de la Medea. Pues sí, la percepción y la sensibilidad para capturar como todos estos estratos de estas obras, porque no es cualquier Medea. Ella se apoya en la Medea del cine de Pasolini con María Callas, pero ella crea y nos retrotrae a su visión de esa Medea, a la visión que ella tiene muy personal de su Medea. Exacto, entonces digamos que ahí yo también diría, pues para seguir como, o sea, es la libertad con la que ella
trabaja siempre, o sea, porque cree en lo que ella está haciendo, y que muchas veces uno no es capaz de llegar a hacer las cosas que uno desea. Y hablo de esto porque me llama mucho la atención y me parece además muy bello cuando ella decide casarse para tener hijos y casarse con el hombre de su vida, pues como en un concepto que probablemente no sería muy bien recibido en el día pues de hoy o en ese momento, ¿cierto? Se va a casar y le va a servir a un hombre, pero ella en su libertad decide casarse, y se siente bien y se siente feliz criando a sus 2 hijos, pues esos 2 hijos que tiene con Sonic, ¿cierto? Porque ella, exacto, porque ella ya tenía un hijo, una hija, pues cuando tuvo 17 años, que tiene una hija, un hijo, y lo da en adopción, ¿cierto? También como parte de la libertad de la que ella habla, pues que todo el tiempo piensa en esa primera hija, en ese primer hijo, pero igual es una decisión que ella toma junto con su familia. Y después, con sus 2 hijos, decide casarse y hasta el final acompaña a Sonic hasta que su marido se muere, pues, pero ella todo el tiempo está en función de ese marido y de sus hijos, de su perro, o sea, tiene una familia con perro, con hijos, con marido, y sin embargo ella nunca deja de escribir y de hacer música y poesía y arte. Y nada de esto, ni de esta situación, de decidir parar casi que en el top de su carrera en el 79, le genera culpas por irse a armar una familia. Este tipo de eventos, como el de dar en adopción a su hijo, el de superar las muertes que tuvo, para ella, que me parece un ser muy valiente, ha sido como de enfrentar la vida con lo que trae, pero sin elementos de prejuicio, de juicio, moralizantes. Y cuando a ella le han preguntado, y todos estos grupos feministas le piden como ser parte de eso, ella les ha contestado: imposible que yo pueda ser feminista porque yo tengo un hijo y una hija, y a los 2 los amo, y a los 2 los he criado como dentro del respeto primero al mundo y a la condición humana, más allá de los géneros. Como todas las respuestas de Patti Smith a lo largo de su carrera, el público tiene como unos preceptos de ella, la gente se imagina cosas de Patti Smith. Por ejemplo, en sus inicios pensaban que era drogadicta, que era lesbiana, porque actuó en teatro y todo, sí, y hizo papeles de esto. Exacto, y porque entonces de pronto decía que quería besar a una mujer, pues, pero no, entonces le preguntaban que si era lesbiana, ella decía no, pues quería de pronto probar o saber, y tal vez en algún momento ella tiene como una relación con una mujer, pero no le gusta, pues, pero tiene la libertad de hacerlo, pues, y lo que dice Juan, no sentir culpa, no sentir ninguna culpa, sino sencillamente estar viviendo en la vida, estar participando pues como de los deseos, de lo que desea, de lo que sueña, de lo que quiere hacer. No, sí, y no moralizar, y por ejemplo es capaz de crear un poema hermoso a una de sus referentes, a Marianne Faithfull. Ese poema a Marianne Faithfull es una declaración de amor, pero de amor como reverencial, pero también sobre su belleza y todo lo que significó Marianne Faithfull para esas generaciones. Yo quisiera, Victoria, que en tu voz leyeras esta parte hablando de esas libertades
que además ella lo empieza a percibir desde muy niña y lo empieza a percibir desde un día que se puso a jugar con los hermanitos porque el papá había trabajado en la guerra, era militar. Entonces los juegos de los niños de esa época en la Segunda Guerra Mundial, los niños de esa época, esos eran los juegos, como a jugar a los soldados, a la legión y al rescate. Y ella cuenta como los primeros llamados de atención de la mamá. Mira, esta parte donde está subrayada. En un día así, cuando regresaba renqueando a la retaguardia bajo un sol de justicia, mi madre me abordó. Patricia, me reprendió, ponte una camiseta. Hace demasiado calor, me quejé. Nadie más lleva camiseta. Haga o no calor, ya es hora de que empieces a ponerte camiseta. Estás a punto de convertirte en una señorita. Yo protesté con vehemencia y anuncié que no iba a convertirme nunca en nada salvo en mí misma, que pertenecía al clan de Peter Pan y nosotros no nos hacíamos adultos. Mi madre ganó la discusión y me puse la camiseta, pero no puedo ni decir lo traidora que me sentí en aquel momento. Observé tristemente a mi madre mientras realizaba sus tareas femeninas, fijándome en su voluptuoso cuerpo de mujer. Todo parecía ser contrario a mi naturaleza. El penetrante olor de su perfume y el color rojo de su barra de labios, tan fuerte en los años 50, me repugnaban. Ella era la mensajera y también el mensaje. Aturdida y altiva, con mi perro al lado, soñé con viajar, con huir y alistarme en la legión extranjera, con ser ascendida y atravesar el desierto con mis hombres. Sí, ya paro, sigo. Hallé consuelo en los libros. Curiosamente fue Louise May Alcott quien me procuró una perspectiva positiva de mi destino como mujer. Joe, la chicazo de las 4 hermanas March en Mujercitas, escribe para contribuir al sostén de su familia, que está pasando graves apuros económicos durante la Guerra de Secesión. Llena páginas enteras de sus desordenados garabatos, más adelante publicados en la sección literaria del periódico local. Ella me dio valor para fijarme una nueva meta y pronto estaba ideando cuentecitos y contando largos relatos a mis hermanos. A partir de entonces acaricié la idea de que un día escribiría un libro. Al año siguiente, mi padre hizo la excepción de llevarnos al Museo de Arte de Filadelfia. Mis padres trabajaban mucho y llevar a 4 niños a Filadelfia en autobús resultó caro y agotador. Fue la única salida de aquella clase que hicimos en familia y la primera vez que me encontré cara a cara con el arte. Sentí cierta identificación física con los largos y lánguidos Modiglianis. Me conmovieron los elegantes bodegones de Sargent y Thomas Eakins. Me deslumbró la luz que emanaba de los impresionistas. Pero fueron las obras de una sala dedicada a Picasso, de sus arlequines a su cubismo, lo que más hondo me caló. Su confianza brutal me dejó sin respiración. Ahí comienza todo. Para mí nos revela que ese deseo de libertad que va de la mano del de crear comienza cuando se revela y le inculcan como la culpa y ella pelea contra esa culpa. Póngase la camiseta que usted ya es una señorita. Y ella... Claro, y pues, pero también se arrepiente de haber como... Pero le tocaba ponerse, pues, porque dice, mi mamá sí, gana, sí. pero es una cosa que es incomprensible y sigue siendo incomprensible pero para ella. Pero ganó en ese momento. Ajá. Pero después rebelarse y llegar a Nueva York, claro, y hacer la carrera que hizo y tomárselas, porque hay muchas capturas fotográficas hermosas de Robert Mapplethorpe, de ella desnuda para las carátulas, muy sensuales y muy hermosas, por si las pueden explorar en YouTube, en las redes.
Sí, esa relación con Robert Mapplethorpe es muy, muy bella porque ese libro, pues el de éramos unos niños, a mí me parece que es como lo que más la hace visualizar a ella, siendo que ella en ese libro se dedica más que todo es a hablar de él, pues hablar del amor de él, pues y del cuidado que hace de él, o sea, cuenta es como la historia, ella se oscurece un poco o se pone como menos visible para poderle dar visibilidad a Robert, pero en esa forma de escribirlo a él se describe a ella, pues y hay pienso pues que ella es eterna por ese nivel de ternura que es capaz de tener, esa generosidad para con el otro, para con ese hombre, para con ese amor, ese poeta, que ella entrega todo en ese libro para hacerlo ver a él. Y no niega sus rabias ni sus decepciones, pero nunca desde la perspectiva moralista o del juicio. Cuando se da cuenta que en las afugias y las necesidades, Robert Mapplethorpe se prostituye en la calle 42 en Nueva York, y que empieza a convertir todas esas experiencias de sadomasoquismo y todo en parte de su obra. Además, siempre están creando y no están diciendo no hagas esto o haz esto o no le pongas esto, o cuidando como calculando un éxito, no. Inclusive lo que decían ahora, el éxito a Robert Mapplethorpe le llega mucho después que a Patti Smith. Patti Smith logra emprender giras mucho antes del reconocimiento de Robert con la fotografía. Ahí hay algo muy bello y es que tú decías ahora, Juan, que Patti canta pues por la insistencia de Robert, ¿cierto? O sea, Robert Mapplethorpe la insiste todo el tiempo, tú deberías cantar, pero también es ella quien todo el tiempo le dice a él, toma tus propias fotografías, porque él en el inicio de sus collages, él toma fotografías y recortes y buscan libros pues en anticuarias y en librerías, y él recorta y ella todo el tiempo le dice, toma tú las fotografías. Entonces cada uno como que induce al otro a lo que pues a la final terminan haciendo, o es donde más se dejan ver pues en la fotografía o en el canto, sí, pues, en la música. Y se vuelven a encontrar las fotografías de él y la música de él con las portadas de los discos. Y bueno. Hay algo que a mí me parece también muy importante de ella, y es a nivel de lo teatral y de lo dramatúrgico, y es cuando ella trabaja pues y está en amor con Sam Shepard, pues que ellas construyen una obra, ellos escriben entre ambos una obra de teatro, pero lo más importante es que ella, digamos, no actúa, pues no representa personajes, sino que ella, para mí, es una gran pues performer, pues, exacto. Va a crecer, o sea, lo que estás diciendo va actuando en la marcha, y él Sam Shepard la estimula, claro, para eso. Y hace que el performance se alimenta de uno, pues del presente de uno, de lo que uno tiene que decir como ella, como Patti Smith, ¿cierto? No como un personaje. Entonces ella al personaje lo hacía como ella. Entonces esa forma como de hacer performance desde siempre, pues lo mantiene todo el tiempo. Entonces uno la ve a los 77 años cantando pues en el concierto último, y ella está haciendo ese performance donde ella para, donde ella habla, donde escupe, canta, escupe, ¿cierto? Que uno dice, ay, pero escupe, pues, ¿cierto? Es libre, es un ser libre, pues bellísimo. Sí, no, eso pues hoy, la generación de hoy, pues con tanto colorete y tanta silicona y tanta Taylor Swift,
esto sería impresentable. Sin embargo, Taylor Swift y Dua Lipa la reconocen. ¿Por qué? Porque son, a pesar, y ellas lo admiten sin ninguna pretensión, no son artistas que crean arte, pero pues músicas independientes o alternativas, como es lo de Patti Smith, pertenecen a la gran industria de la música, pero tienen una sensibilidad. Y mira que en el último álbum de Taylor Swift, el Departamento de los Poetas Torturados hace mención a ella y a Dylan. Y por ejemplo, vos me revelaste en todo este estudio y esta preparación, yo no lo conocía, una entrevista muy interesante de Dua Lipa a ella. O sea, los jóvenes acercándose a esto, que esos ahí, no sé, y quiero que no parezca como prejuicio, es lo que uno ve con los artistas nuestros, con todas estas figuras armadas también por la industria y infladas por las redes, que los artistas de nosotros no leen. Acá, y uno ve a Taylor Swift, a Dua Lipa, a Anne Clark de San Vincent. Hay una formación y hay un trasfondo literario en su formación impresionante. Y ve uno que de alguna manera artistas como Patti Smith, como Leonard Cohen, como Bob Dylan, como Nick Drake o Nick Cave han estimulado a eso. Así estas artistas que mencionamos ahora estén haciendo otra cosa, están bajo esa sensibilidad. Sí, igual eso, uno cuando empieza a escuchar a Patti, o por ejemplo escuchando una entrevista en México, y habla y empieza a hablar de Roberto Bolaño, entonces uno dice, pero es que esta señora pues entonces está enterada de todo lo que pasó en México y los 43 chicos desaparecidos, entonces hace referencia a todo, o sea, ella está enterada de todo, se ocupa porque le preocupa, cuando la gente le hace preguntas, los escucha, o sea, es la generosidad. Muchos artistas, y lo dicen, ni siquiera saben pronunciar pues los nombres de nuestros países o no les interesamos, y ella sí tiene conocimiento de lo que sucede en el mundo, pues, y en Vietnam, y en Irak, y en Bagdad, pues es impresionante. Acérquense a las canciones de verdad. Este espacio, aunque es generoso, es corto, pero acérquense a canciones como Radio Bagdad, sí, que es, o sea, de frente contra papá Bush e hijo, contra todo lo que ha hecho Estados Unidos en Irak y en estos pueblos. Hecatombe, que es el poema que le dedica a Roberto Bolaños, tiene también como ese... Sí. Y ha leído, entonces ella dice, es que lo primero que yo leí de Roberto Bolaño es 2666, ¿cierto? Entonces uno dice, pues en inglés dice ella, pero, sí, pero es que ese libro, pues es un interés que también se manifiesta en la voz, ¿cierto? En lo que yo hablo de esa alquimia, esa construcción de la voz, en esa voz con la que ella canta y se relaciona, nos incluye a todos, pues incluye todas las violencias, como todas las fisuras, las grietas y todo el amor también. Y para una persona que ha crecido apostando y arriesgando, no solo por su libertad, sino desde su canto, tratando de derribar prejuicios, debe ser muy angustiante y muy desesperanzador ver que gente del tipo como Donald Trump o como todas estas derechas que se vuelven a instalar en Latinoamérica y en el mundo, como todo este volver al círculo del año 35,
atentando contra un mundo de derechos ganados, de libertades ganadas, esté resurgiendo. Eso a ella le atormenta y lo manifiesta, y en cada puesta en escena, en cada concierto, en cada performance está eso. Correspondances tiene mucho de eso, porque es el cambio climático, es las libertades, es los dictadores, es en la Medea, la madre que mata a sus hijos, y esa madre es como la patria que mata a sus hijos. No sé. Sí, la forma en que ella le contesta las preguntas, cuando uno ve las entrevistas por YouTube, a mí eso me encantó de ella, es con el amor, que, o sea, realmente es una persona amorosa, que ama al otro, ¿cierto? Entonces, yo veía que yo más o menos entiendo un poquito de inglés, pero cuando ella habla, ella trata de utilizar palabras simples, sencillas, o sea, yo no genera un discurso complejo, sino que uno le puede entender, y el que la está entrevistando le puede entender y la traduce, o sea, entonces contesta todas las preguntas. Eso es tan bonito, pues tan especial de ella, porque es toda una enseñanza, sí, y a todo este mundo de intelectualoides, y es una mujer que hizo un primer semestre en una universidad para ser profesora. Esa fue como su aproximación más cercana a la universidad, pero su universidad de vida la tuvo en el Hotel Chelsea, como ella dice. En la habitación de al lado estaba Allen Ginsberg, en el otro estaba William Burroughs, estaban Leonard Cohen, estaban otros, estaba Delmore Schwartz, o sea, los poetas de la generación beat estaban ahí, y en verdad era qué más cátedra y qué más experiencia y una cosa, formativa. Juan, que es muy linda, si tú la recuerdas bien, lo de Nico, la anécdota de Nico, pues. Sí, Nico, que fue la modelo y cantante de la Velvet Underground, cuando se separa de la Velvet Underground, Nico emprende una carrera en solitario, impulsada por Jim Morrison, que también estimuló mucho a Patti Smith. Pues Patti Smith no lo conoció, oyó su música, leyó sus poemas, pero no lo conoció Nico. Nico y Jim Morrison sí vivieron juntos. Nico emprendió una carrera musical en solitario. Marianne Faithfull decía, ella escribe en inglés siendo alemana, escribe en inglés con una propiedad que ella no conocía a nadie que tuviera esa capacidad para escribir las canciones que escribía Nico. Nico cae como en unos problemas de drogadicción muy tenaces, y ella tocaba el armonium. Entonces no se sabe si un día le robaron el armonium o qué, y Patti Smith, estando en una gira en París, se encuentra con ella, se hacen amigas, y ella le compra el armonium. Y siempre ha sido como de esa generosidad con otros artistas, con Michael Stipe de R.E.M., con Bob Dylan, que Bob Dylan no quiso ir a recibir el premio Nobel, entonces la mandó a ella, y a ella le dio pánico escénico, trastabilló en pleno ceremonia, se le olvidó la letra de la canción, pero ahí estuvo. Es sí, un ser muy especial. Sí. Bueno, damos pasos a las preguntas. Si quieren, si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, primero que todo, qué maravilla de conferencia la de Juan Antonio, y gracias por esa conversación tan amable, tan fresca, tan espontánea, tan de unos conocedores de Patti Smith y de su mundo, porque miren que nos han hecho un recorrido por las letras, por la política, por la situación mundial antes y hoy, difícil por supuesto. Yo quiero preguntarles a Claudia, a Victoria, perdón, y a Juan, a cada uno pues una pregunta. Cuando empezamos, Victoria dijo que, si no soy muy precisa me ayudas, que Patti Smith, vos pues como dramaturga, había tenido una gran influencia como en tu cuerpo, algo así, o que te acercaste a Patti Smith por lo del cuerpo. Ahorita pues que me gustaría como que nos ampliaras un poquito eso, pues porque al fin y al cabo, como estás en el mundo del teatro, y aquí hemos visto un efecto en tu voz pues de lo que ha sido esa escuela en tu vida, como que me gustaría, y que también el público pues se beneficiara de mi pregunta, que nos contaras cómo fue o cómo ha sido como ese efecto de la lectura y de la obra de ella en tu actuar, ¿no? Y Juan Antonio, no sé si sea infidente, pero voy a hacerlo, me contó una vez que él había conocido a Patti Smith. Entonces que nos cuentes cómo fue eso, porque también eso es muy emocionante pues ver que no solo, bueno, porque son unos conocedores de la obra de ella, ya pueden ver, ¿cierto?, impresionantes, y de una cultura musical que da envidia. Entonces, como cada uno que nos puede como ampliar de estas preguntas que les hago. Sí, que ha sido como una pulsión, es una pulsión que se refleja, digamos, en mi forma de escribir, como en una intensidad, porque cuando nosotros, digamos, empezamos a escuchar a Patti Smith, pues fue hace 30 años, un poco más, y era como una instancia, digamos, muy sexual, pues pero esa sexualidad que implica esa romper fronteras, la libertad, es como un grito, ¿cierto? Es un grito, y eso mismo, era una cantidad de palabras que no importaban, porque lo que importaba era el sonido de la voz y el ritmo, ¿cierto? Entonces, en mi caso, mi memoria, lo que me lleva a mí era que yo tenía una pareja, y con esta pareja era una mujer que yo amaba con todo mi corazón. Nosotras cuando ya nos emborrachábamos y llegábamos a la casa de ella, y ella también era melómana, que Juan Antonio pues la conoció porque ella pues la mataron, prendía ese equipo de sonido y escuchábamos, era todas estas mujeres, Patti Smith, Siouxsie, Nico era pues una de nuestras preferidas, pero escuchábamos Birdland de Patti Smith, y Gloria, e incluso Frederick, pues y bailábamos, ¿cierto? Sí, y nosotros, pero esa es como exacto. Sí, que tiene como una relación también con las zapatillas rojas, pues que es lo mismo, es romper como la libertad que rompe la frontera, pues y se estrella, pero para nosotras era ese grito también, porque era querer situarse e instalarse con lo que éramos y con lo que somos y con lo que queríamos decir y con lo que teníamos muchas veces con lo que se reprimía. Entonces era sin entender lo que estábamos bailando, pero era un encuentro de cuerpos, que era una danza que todavía persiste en mi obra, pues en mi dramaturgia, y cuando están los cuerpos sobre el escenario, pues o sea, la entendíamos igual. Cuando yo escucho Radio Bagdad, la canción de ella, una de las que más me gusta, yo no sé cuáles son las imágenes que ella tuvo exactas, las imágenes y el orden, la línea de imágenes exactas para escribir Radio Bagdad, pero a mí se me genera toda una escenografía, todo un territorio
inmediatamente, y en este momento entonces está Gaza, entonces caen las bombas y se escucha, o sea, ella le permite a uno instalarse e instalar un cuerpo, y esos cuerpos sexuales vitales, llenos de vida, que en los 80 nos estaban matando. Es como eso. Sí, mira, es un poco para complementar lo que muy suficiente dijiste, y es que estas artistas como Patti Smith, como Diamanda Galás, como Lydia Lunch, no se quedan, y además invitan a no quedarse en la prensa oficial, en los medios oficiales, para entender el mundo. Ella lee esa guerra de Irak, todo esto del Golfo, todo lo de los Balcanes. Estas mujeres van a otras fuentes distintas a la CBS, que además es un llamado también para nosotros, para no creer todo lo que Caracol y RCN dice y el colombiano dice, porque todo está sesgado allí. Entonces ellas empiezan una búsqueda propia y una investigación, y sus canciones se nutren de eso. Entonces estas artistas van y buscan en la prensa alternativa por ellas mismas, investigan, van al sitio de los hechos y recogen esas imágenes. Radio Bagdad es eso, Hecatombe en parte es eso, Correspondances también, y por eso esa riqueza de imágenes. Es difícil uno construir una percepción o una canción que exhale pues como verdad, si está inspirada como en ese sesgo del que estamos rodeados todo el tiempo, del rumor, del comentario, del prejuicio, que de manera facilista nos dice: ustedes no tienen que pensar, aquí les tenemos ya el concepto de las cosas. Ellas van mucho más allá. Ahí hay algo que frente a eso, sí se está oyendo, sí, que es muy bello, y es cuando ella está en México, que le hacen la entrevista sobre Roberto, exacto, y que está hablando pues como de Roberto Bolaño. Entonces el entrevistador le dice: entonces tú a través de los libros de Bolaño conociste México, y ella le dice: no, yo a través de los libros de Bolaño no conocí México, porque para mí todo pues es universal, o sea, yo leí los libros, pero yo México lo quiero conocer por mí misma, o sea, son las imágenes que yo me lleve de México, no por el texto, no. Entonces es como, es también para contestar la pregunta, es que ella lo invita a uno como a hacer su propia lectura del mundo y a instalarla, o sea, en el nivel de la dramaturgia, o sea, y es a instalarse, así sea a través de la música de ella o las canciones o lo que está cantando sin uno entender, pero le están hablando de la guerra, ¿cierto? Entonces uno refleja la guerra que uno tiene en el alma de uno. Es tremendamente epidérmica. Sí, ¿cierto? Súper lindo eso. Sí. Bueno, y con respecto a tu... Estoy ansiosa. La infidencia. Es que él me dijo: ay, yo le dije: ay, pues eso. Dijo: no, pues ¿cómo va a contar? Entonces yo le pregunté. Claro, la impertinente, le pudo la impertinencia. No, es que por allá en el 2007 estuve en Nueva York y fui a un concierto que ella hizo en homenaje a Bob Dylan en el Avery Fisher Hall. Y claro, pues un sueño desde el 77, verlo cumplido, poderla escuchar, porque además conocí a Janis Joplin y a Patti Smith a la vez, porque yo soy el menor pues de 9 hermanos, y uno de los mellizos tenía muchos cassettes, y hubo un cassette que yo me enamoré de él, y yo le decía: ¿quién es esa? Y me decía: Janis Joplin, ese es Janis Joplin.
me puse a tratar de conseguir todos los discos y en ninguno de los discos que conseguí de Janis Joplin aparecían esas canciones y después me di cuenta que lo que había ahí era Patti Smith, entonces enamórese de Janis Joplin y enamórese de Patti Smith y así. Entonces volvemos al 2007, voy a Nueva York, voy a ese concierto y yo dije, no, yo me la tengo que encontrar frente a frente y ya me puedo morir tranquilo. Y con unos amigos les dije, vamos por el parqueadero, ella tiene que salir por el parqueadero. Y por allá salió frente a frente y claro, como cual fan de Taylor Swift o de Madonna, ahí pues como una gelatina. Y entonces yo le dije, usted ha marcado mi vida, me ha inspirado, en parte soy lo que soy, estoy aquí por usted. Entonces me dijo, bueno, yo le ayudé en esa parte, ahora le toca a usted ser responsable de usted mismo. Bueno. Están muy tímidos hoy. O quedaron hartos de Patti Smith. Sino que muy poco conocedor del tema, pues, de la Buenos días. No, muchas gracias por la exposición tan clara. Como le digo, primera vez pues, que oía a Patti Smith y este tema pues como de la música del rock y a ti te felicito por tu desparpajo, tu forma de hablar es maravillosa. O sea, tú puedes leer un poema, si uno no entienda nada, como hablabas tú ahora, lo de la voz y el ritmo, y se lo lleva a uno por delante y lo deja. Entonces te felicito, y a los dos me pareció una exposición, pues como te digo, sin ser muy conocedor del tema de ella, ni de esa música, pero me gustó mucho la charla. Gracias. Un buen encuentro de literatura y música que cada vez va a ser más fuerte y va a ser más común. Sí, que yo creo que ese espacio hay que, no solo por el Nobel de Bob Dylan, sino porque siempre he estado ahí, aunque los medios y todo ese grupúsculo de intelectuales de la literatura lo nieguen, en estas latitudes y en otras, cada vez es más fuerte y más evidente el encuentro y la evidencia de que la canción y que una buena canción también hace parte de lo que es la literatura. Bueno, primero que todo agradecerles por lo que yo diría completar una temporada que empezó desde febrero gracias a Juan, con conversaciones, con meditaciones, con reflexiones acerca de la obra de Patti Smith. Y bueno, yo creo que el complemento perfecto fue la visión de Victoria también desde su propia experiencia como artista. De nuevo muchas gracias, y ahora sí voy a mostrar cuál es mi pregunta, y es: ella cómo logra ser activista sin ser activista, porque ustedes decían, a ella muchas veces la pusieron enfrente de preguntas, de quizás de exigencias como de listo, usted tiene esas canciones, usted tiene esta visión artística sobre, por ejemplo, la mujer, sobre la feminidad, entonces podría ser feminista, pero entonces ella cómo logra tener esa separación artística de todas estas, quizás estas posturas ya más consolidadas, pero a la vez tiene también una proposición que de verdad está basada en el respeto. De nuevo, cómo ella logra ser activista sin ser una activista consolidada, que uno la vea en los medios como tal, que uno la vea como esta chica que
creo que es sueca, esta chica sueca que es ambientalista, que defiende todo lo relacionado, que se pone en contra de estas grandes industrias que resultan siendo contaminantes, pero ella como es fiel a sus principios artísticos, cómo se le nota esto. Para mí, Bueno, yo creo que para ambos, pues ambos. creo que Victoria, como creadora, escritora y dramaturga, puede dar una respuesta muy afín. Pero yo te diría, así escuetamente, ella es activista desde su obra, desde las canciones, poemas y libros que escribe. Impactan y tienen un reconocimiento mundial. Ella hace parte, por ejemplo, de un grupo de científicos. Ella asiste a un seminario y hace parte como de analistas que investigan este tipo de cosas, de fenómenos, de lo que estamos viviendo, de estas transformaciones y de lo que acecha al mundo en este momento. Entonces yo creo que ella ha sido activista de salir a las marchas, así, contra Donald Trump en Nueva York, pero así furibunda, pero también en sus canciones. Y como ella dice, a veces no es ni siquiera que tengas, con todo el respeto voy a decir una burrada, quizá no tenés que ser de la primera línea para mostrar tu beligerancia y tu incomodidad con el establishment. Es tu creación, desde tu obra, desde tu accionar día a día, desde eso que comentaba Victoria de la generosidad. Yo creo que uno comienza la revolución desde ahí, desde romper como esos prejuicios intelectualoides también, y que a veces la academia alimenta. Bueno, a ver, sí, como para mí está también, pues además de lo que dice Juan, en ese mismo texto de la alquimia de la palabra, el poder de la palabra, ¿cierto? Porque ella dice, es la convicción de lo que ella hace, lo que ella hace, ella cree en lo que hace, en todo lo que dice. Entonces, en alguna entrevista le preguntan por esa palabra y ella dice, es que es como usted lo diga, es con la convicción que lo diga, ¿no? Entonces, pienso que ella todo el tiempo, y eso me ha gustado mucho de ella, es que ella todo lo que ha hecho en la vida es arte, pero también es activismo, pues sin necesidad de postularlo como activismo. O sea, a ella realmente le importa el cambio climático, entonces a ella realmente le interesa decirle a la gente, a los chicos, a la gente joven, pues, hey, ustedes también pueden hacer algo por ustedes, por el planeta, pero es porque ella cree realmente en eso. Entonces pienso que muchas veces estamos correctamente, pues políticamente parqueados donde debemos estar, pero no creemos en lo que estamos diciendo, que también tiene que ver, pues, como muchas veces con ser feminista sin saber por qué, pues, pero soy feminista, ¿cierto? No, ella, en lo que ella cree, es lo que ella hace, y lo que ella hace siempre tiene que ver con el otro, con que el otro esté bien, con que todos estemos bien y todos quepamos. Ella lo vive, podría decir que lo vive las 24 horas del día. No lo vive para el disco, ni para el periodista que le entrevista. Inclusive es un llamado constante como a ese tipo de personas que se les alborota la solidaridad, se alían a los insumisos en la película, cuando van al cine y ven la película y ven la injusticia y ven la persecución y se alían del lado correcto.
pero salen de la película y ya son otra cosa, porque ya no lo son. Ella lo vive y la invitación de ella es hacerlo desde cada uno, y si lo de ella inspira para hacerlo de cada uno, está bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por el encuentro. Tremenda presentación. Bueno, a ver, la pregunta más o menos también como por el lado de la sensibilidad que ella ha tenido, que tuvo, y que lo hacía con sus canciones, y ella decía que cantaba para como mostrando acerca de las personas marginadas o de las comunidades marginadas. Ella lo llamaba así. Hay una situación con los negros, y me gustaría saber un poco más de eso, porque estuve leyendo, entonces fue criticada porque decían, no, es que tú eres blanca, ¿sí? Pero la cosa es que yo lo comprendo como la sensibilidad tan impresionante que ella tenía, o que tiene, por simplemente lo que ella dice, no, eso no está bien, ¿cierto? Entonces fue criticada, o le decían como, ¿por qué? A pesar que tú no eres negra, ¿no? Quisiera como saber más sobre eso. Para el álbum Easter, Pascua, de 1978, ella compuso una canción que integra ese álbum que se llama Rock and Roll Nigger, y es una canción donde en primera instancia, bueno, la suspicacia de toda esta prensa comercial la empezó a indagar sobre eso, y ella empieza y dice, rock and roll negro es como un homenaje a todos esos, a los bluseros, a las cantantes negras como Billie Holiday, como Ella Fitzgerald, como Bessie Smith, como esta mujer, Nina Simone. Y no solo eso, sino como esa misma canción es sobre la discriminación, a pesar de todo lo grande, del gran legado que ellos han dado, y que ella se siente una negra más, y sus genes irlandeses se deben estar avergonzando de eso, pero ella se siente, ella por el rock and roll, por todo lo discriminado del rock and roll, del punk, ella se siente ahí en ese lugar. Y en varias canciones a lo largo de su discografía trata eso, trata ese tema. Y no solo el negro de piel, sino cómo ha sido semióticamente, como cuando se quiere ofender el tema de lo negro, lo prohibido, más por eso, porque es lo prohibido, y a ella le gusta lo prohibido, y a ella le canta a eso supuestamente prohibido, vergonzoso, y censurado. Ella hace eso. Yo sí le voy a pedir a Vicky que lea Vándalo, para que se vayan con ese poema de Babel. Sí, ya, está encendido. ¿Cómo? Yo sé que ahora me Así. va a dar un pellizco por No, pues ya. Ya, así, ok. Entonces voy a leer Vándalo, alegres lágrimas. Lo había logrado, había capturado la tormenta en una caja de cristal.
Lágrimas de felicidad resbalaron desde sus ojos hacia la caja y por su muñeca hasta el puño de la camisa y el pliegue del codo. Las lágrimas rayaban el vidrio con barras de sombra. A su alrededor todo era silencio, un coche patrulla vacío, el ojo cerrado y acusador de un transeúnte, el terror de una niñita con un impermeable amarillo, la angustia de las abrasadoras calles, los huesos monstruosos y quebradizos de los trabajadores, los gestos abusivos de los granjeros, las mujeres con horquilla en el pelo y almidonadas. Ira a miríadas en los espejos, muerte y destrucción duplicándose y su sonrisa reflejada en la caja de cristal donde él retenía cautiva a la tormenta tras una persecución tan larga. De Babel.